La siguiente ponencia se titula El ingeniero topógrafo como perito en agrimensura legal. El exponente es el ingeniero Ricardo León Vera y él nos visita de México. Don Ricardo es ingeniero topógrafo, perito topógrafo en materia de asuntos judiciales y perito minero de la Dirección General de Minas, presidente del Colegio Nacional de Peritos Topógrafos, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, responsable de inventarios físicos de materia prima, contratista en Cementos Mexicanos, asesor en minas a tajo abierto, redestino de tierras ejidales, levantamientos topográficos y geodésicos, perito topográfico ante tribunales agrarios, gerente de mina, topografía, explosivos y administración de recursos, prospección y explotación minera. Además, don Ricardo recientemente fue nombrado miembro honorario del Consejo Agrario de América, que preside el doctor Ricardo Celedón de Costa Rica. Recibamos, por favor, como se merece, don Ricardo León, con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. No se pone uno nervioso, pero el tiempo es el que lo pone uno nervioso. Muchas gracias a todos, es un honor estar aquí, visitarlos desde México, hermanos de América, vemos gente de México, de Panamá, de Colombia, de diferentes países. Es un honor ver cómo ha crecido la hermandad, la sinergia que se ha logrado con este congreso ha sido fabulosa, un ejemplo para todos nosotros. Quisiera hablar un poco sobre el perito topógrafo en agrimensura. Voy a dejar un poquito que se me bajen los nervios. Muchas gracias. ¿Verdad que te gana el tiempo, verdad? ¿Te pone de nervio? Sí, te gana el nervio. Hay una frase que no quiero dejar pasar. El mejor o el principal activo que tiene un perito en agrimensura es su honorabilidad, no es el equipo. Al magistrado, al juez, al juzgador no le interesa si tú haces un levantamiento a pasos, con brújula y cinta, con teodolito, con tránsito, con estación total, con GPS, con dron. Al juzgador le interesa tu experticia, que tú le expliques en palabras sencillas qué es el conflicto. ¿Hay o no hay identidad entre los documentos que presenta una de las partes y documentos que presenta la otra parte? Esa es la esencia de un dictamen pericial. Vamos a analizar un poquito lo que es. Esta frase me encantó, se las voy a leer. Nuestra cuna es la tierra, sobre ella hacemos caminos de vida y nos recibe al final para transformarnos en el aliento vital de otros seres. El conocimiento de cómo hemos poseído y usado nuestro territorio nos da bases para comprender mejor nuestra esencia humana y específicamente nuestra personalidad social. No sé si es del licenciado Rosendo, que fue procurador agrario en México, me encantó la frase. Cada una de las palabras tiene un significado especial, sobre todo para los que nos dedicamos a la tenencia o la propiedad de la tierra. México representa una fusión eficaz de las formas prehispánicas de poseer y explotar la tierra, con las modalidades que prevalecían en Mesoamérica a principios del siglo XVI, y esto explica en la actualidad en México y en muchos países de Latinoamérica la permanencia de la propiedad social. ¿Qué es la propiedad social en México? Básicamente es la propiedad que el gobierno federal le otorga a las comunidades originales. Es muy difícil para nosotros cuando los representamos en un juicio, cuando convivimos con ellos,
vamos a hablar siempre de comunidades originales. Es muy difícil hablar nosotros de indios, no son de India. Hablar de comunidades indígenas, no son indigentes. Son comunidades originales y ellos estuvieron primero que nosotros. Nosotros somos mestizos, hijos de ellos, hijos de españoles. Y somos hermanos en Latinoamérica por ese principio. La influencia política que ejercía Tenochtitlán a lo largo y ancho de América establece en un principio el Calpulli. ¿Qué es el Calpulli? El Calpulli es el barrio. El Calpulli es el barrio, el pueblo, el lugar. Es el Calpulli. Tenemos dos clases de propiedad en México. Y increíblemente, tenemos dos formas de percepción de la propiedad en México. Una de las formas de percepción de la propiedad en México es la del norte de México, donde eran desiertos, donde son desiertos, planicies. La península de Yucatán, donde no puedes establecerte en un solo lugar porque la tierra es pobre. Y llega un sentimiento, cuando llega alguien y le pregunta al originario, le pregunta, ¿cuál es tu tierra? Y él incluso voltea para ver si nadie lo está viendo y dice, no, yo pertenezco a esta tierra me permite vivir aquí. O sea, el sistema era inverso al sistema que tenían los incas, los mayas, los aztecas, el sistema de propiedad. Teníamos ese sistema en el norte de la República donde el originario se sentía orgulloso de ser parte de la tierra. No, mucho menos le parecía sacrilegio pensar que era dueño de la tierra o de un pedazo de tierra. En el México antiguo tenemos, y en el México actual también, eso lo podemos ver en todas partes, dos tipos de propiedad de tierra, lo que era el cacicazgo, el cacique, el amo, el señor, era dueño de la tierra, dueño tuyo, dueño de tu esposa, dueño de tus hijos, dueño de todo lo que estaba en el terreno. Y el Calpulli se refiere al barrio, y el Calpulli estaba dividido en dos tipos de tierras, lo que es el Calpulali, que correspondía a las parcelas individuales, y el Atlepaltlali, que correspondía a las tierras propiedad, nosotros le llamaríamos al uso común de la tierra para el barrio o para el Calpulli, para pagar tributos, para financiar obras colectivas, etcétera, etcétera. Todos los asuntos en el antiguo México, todos los asuntos, y todavía en algunos lugares de Oaxaca, en algunos lugares de Guerrero, de Michoacán, los asuntos los resuelve el Consejo de Ancianos. El principio de que el Consejo de Ancianos resuelva la problemática es básicamente porque no tienen una avaricia o un deseo de poseer. Cuando se llega a cierta edad, yo creo que ya nos empezamos a conformar con lo que tenemos y a tratar de compartir lo que tenemos. Durante la colonia, los tipos de propiedad fueron propiedad de la realenga, propiedad privada y propiedad privada de los conquistadores. En general, la propiedad era de la iglesia, del rey o de los conquistadores. No existía la propiedad comunal. De hecho, existía de hecho, pero no de derecho. Después, más adelante, cuando Juárez saca la iglesia del gobierno y en 1856, en el México independiente, después de haber pasado todas las batallas, todo lo que se pasó, después de haber perdido parte de México, se establece que la propiedad comunal tiene el mismo estatus que la propiedad de la iglesia, por lo tanto, hay que distribuirla. Toda vez que la privatización era el instrumento de progreso y desarrollo, tanto individual como colectivo. Ese era el pensamiento en aquel entonces. Esta gráfica que les presento fue sacada del Anuario Estadístico de 1905 y del Censo de Población de 1910. Tenemos 8,431 hacendados que tenían. Quiero que sepan que México tiene 200 millones de hectáreas. Esa es la superficie de México. Está un poquito más grandecito. 200 millones de hectáreas. Y en 1910 los hacendados tenían 113,800,000 hectáreas divididas en haciendas con un promedio de 13,500 hectáreas cada hacienda. De toda la población y de toda la gente dedicada al campo, había 3,278,000 sin tierra.
Esto provocó, ya supe qué decía el cartelito, nada más lo veía de espalda, no sabía qué decía. Todo esto provocó la revolución en México. Como resultado de la revolución, en 1915, Venustiano Carranza, coahuilense, hijo de hacendado, establece o promulga la nueva ley agraria, donde se reparte la tierra y se trata de regresarle la tierra a los campesinos. De esta manera llegamos a una distribución sorprendente de la propiedad en México, una distribución hasta ahorita mal aprovechada. El 52% del territorio nacional, 103 millones de hectáreas, son propiedad social, son propiedad que el gobierno federal a partir de 1915 le dio a los pobladores, a los campesinos, o le regresó a las comunidades originales. Solamente el 38% es propiedad privada rural. El resto son ciudades, terrenos nacionales, zonas federales, cuerpos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver que más del 50%, más de la mitad de México es propiedad de comunidades, propiedad de ejidos. Ellos eran los propietarios, pero estaban considerados considerados como posesionarios de esa tierra. A partir del 1992, el gobierno federal les concede la propiedad y dice el artículo 9 de la nueva ley agraria del 26 de febrero de 1992. Son propietarios de las tierras que les han sido dotadas. Ahora sí son dueños a través de un programa de certificación, un programa basado en la Red Geodésica Nacional. No puede fallar. De ahí nace el programa de certificación y regularización de derechos ejidales, después llamado FANAR, que es el Fondo de Apoyo para Núcleos que no han sido regularizados. Este programa regulariza o pretende regularizar la propiedad en México. Desgraciadamente, aún a pesar de que se hizo partiendo de la Red Geodésica Nacional Pasiva, a partir de un par de puntos, necesitaría abundar mucho en cómo se estableció esta red, pero siempre cada núcleo de población, cada ejido, cada comunidad se mide a partir de una línea base. Si tiene más de un polígono, es una línea base por cada polígono, todas ligadas a la Red Geodésica Nacional en ITRF 92. Había inconsistencias a la hora de que se hacían los trabajos de campo. Los trabajos de campo se hicieron, como muchas cosas que se hacen al vapor, sobre metas, sobre 20 comunidades semanales, sobre metas, y empezó a haber inconsistencias a la hora de armar en rompecabezas. Y alguien brillante por ahí a lo mejor aquí está, no creo. Alguien por ahí, lo que era el comité del procede, decide generar la transversa modificada ejidal. Una proyección UTM cuyo meridiano central es el centro de gravedad del polígono. Ahí ya cambió todo. Ya no había traslapes porque todos los ejidos, todos los polígonos, su meridiano central era 500,000, todos. Variaba Y, pero X siempre era 500,000. Estas dos situaciones provocan una cantidad de fallas. Se me hace que, permítanme tantito. Sí, era una, ok. ¿Cuáles son las dos situaciones? Primera situación. Cuando se llega a medir, cuando llega la brigada a medir el núcleo agrario, imagínense la problemática si lo hicieran aquí en Costa Rica, que llegaran y le dijeran, ¿hasta dónde llega tu terreno? Dime hasta dónde llega tu terreno. Pues, hasta acá. Y tú, hasta acá. Fueron los propios núcleos los que definieron sus límites. A pesar de que fueron dotados, gracias niña, a pesar de que fueron dotados por el gobierno de la República, por el presidente de la República, el de 1936 a 1992 fueron dotados. Dice, estas dos situaciones provocan una cantidad enorme de fallas en la certificación de los núcleos agrarios y la necesidad de ocupar expertos en topografía y agrimensura para los conflictos creados, para lo que
y para los que ya existían con anterioridad, conflictos que se llevan ante los tribunales agrarios a partir de 1992. Antes de 1992 no existía los tribunales agrarios, todo lo llevaba el Consejo Consultivo Agrario, que era un grupo de dirigentes o de secretarios que su única autoridad era opinar sobre los conflictos y decirles, salte, no es tuyo. No había una autoridad como lo hay ahora con los tribunales agrarios. En primer lugar, se midieron los polígonos a partir de linderos establecidos por los ejidatarios. Aquí tenemos dos polígonos, me gusta mucho poner este de Miguel de la Madrid porque la dotación es lo que está en magenta. Esta es la dotación y lo que se midió el ejido es lo que está en gris o amarillo, se ve ahí. Bueno, entonces imagínense, pues no hay problema. Este ejido es muy coincidente porque la superficie es similar. Pero a mí como perito me preguntan, ¿hay identidad entre los dos polígonos? No la hay. No hay identidad. ¿Por qué? Porque es una zona parecida a Costa Rica, esto es en Colima, cerca de Jalisco, y es un área de manglares. Entonces, lo que está parcelado, lo que ustedes ven aparcelado en polígonos, pues era el área laborable, lo que está fuera, que dejan en blanco, que no agarran, pues estos son manglares, estos son zonas lo peor de todo, estas partes son parcelas, pero pertenecen a otro ejido, a otra comunidad, porque se repartió prácticamente todo México. El segundo lugar que les decía, establecer una transversa modificada ejidal, nos lleva al meridiano central de la UTM a que sea el meridiano central del polígono. A la hora de convertirlo a UTM, los cuadriláteros se convierten en romboides automáticamente, o sea, la figura cambia completamente. ¿Por qué? Porque la idea de utilizar la transversa meridiana ejidal era tenerlo lo más ortogonal posible. Pues sí, pero no debería ser ortogonal estando, digamos, en la orilla de la zona. A lo mejor aquí cerca del Ecuador pudiera haber alguna coincidencia, pero allá en el norte, donde se revuelve UTMs con cónica de Lambert, pues estamos muy al norte para hacer ese tipo de procesos. Es el ingeniero topógrafo el experto en cuantificar y ubicar el espacio. ¿Dónde está? ¿Respecto a qué? ¿Y en qué cantidad? Este principio básico de sus estudios y su experticia en el manejo del espacio. Nunca vamos a hablar del equipo. Para un perito o para un proceso pericial, lo que menos importa es el perito, lo que vale. Y dijimos, su principal activo es su experticia. Su principal activo es su honorabilidad. Este principio básico de estudio de su experticia en el manejo del espacio es lo que hace el profesionista idóneo para conflictos relativos a mediciones, colindancias y localizaciones de predios. En México el topógrafo y el agrimensor son diferentes. Hago el comentario porque en algunos lugares, en Argentina por ejemplo, en República Dominicana, la carrera es ingeniero agrimensor. Ya nada más 5. Ingeniero agrimensor. Entonces, para nosotros en México el agrimensor considera la documentación que genera el espacio, la documentación que genera el derecho y los antecedentes históricos del derecho. Es una frase basada en el doctor Lloveras, agrimensor y abogado argentino. Dice, el derecho se vale de la agrimensura para interpretar, ubicar y demarcar títulos de propiedad en el terreno. El agrimensor debe determinar cuál es el lugar sobre la superficie de la esfera terrestre que corresponde a las enunciaciones del título, y este lugar es único, pues los títulos de propiedad carecen en absoluto del don de ubicuidad. Vemos, por ejemplo, en México, a partir de 1992, los asuntos agrarios recibidos en los tribunales. En 1992 se reciben 5,324 asuntos agrarios. Y por ahí, en el 2011, que es donde tenemos las estadísticas,
casi 50,000 expedientes, 50,000 conflictos. Una de las razones principales del crecimiento de la conflictividad o litigiosidad en México se debe a la educación. Lo entendemos todo perfectamente. En los estados donde tenemos nosotros ejidatarios que ya son maestros, ya son ingenieros, son sucesores de campesinos, pero ya son maestros, ya son ingenieros, ya son doctores, ya son abogados, se dan cuenta que sus papás que eran iletrados, sus papás que no tuvieron educación, desgraciadamente en México se repartió la tierra, se les dio la tierra, pero no se les dio educación. No se les capacitó. Entonces, la litigiosidad ha ido creciendo en México y va a seguir creciendo conforme nos vayamos dando cuenta de aquellas acciones donde yo estoy encantado de Costa Rica, estoy admirado de lo que ustedes están haciendo en Costa Rica, de la preocupación que tienen por el medio ambiente, la preocupación que tienen por hacer bien las cosas. En México, desgraciadamente, en la mayoría de los dictámenes periciales vamos en contra de las secretarías del gobierno, de autorizaciones que se hacen para movimientos a favor de empresarios, a favor de constructores. Bueno, no es algo nuevo, lo hemos oído en todas partes. ¿Qué es el dictamen pericial? Es la conclusión sobre la presencia de los hechos extraída por una persona competente, atraída al proceso a base de la investigación de los materiales del asunto, hechos y pruebas respecto a los problemas planteados por el tribunal y que requieren la aplicación de conocimientos especiales. El perito es responsable de dar respuesta a las dudas del juzgador respecto a un tema específico gracias a su profesión y a su experticia. El perito es el especialista en topografía y agrimensura nombrado por las partes en el juicio o por el magistrado para determinar si existe identidad, esta es la esencia de un dictamen pericial, entre los documentos aportados y los predios medidos. Si bien son las partes quienes contratan al perito, es ante el juzgador que acepta su cargo y con quien adquiere el compromiso de desarrollar su dictamen, con apego a la ley y protestando su fiel y legal desempeño. Normalmente el perito dispone de 10 días para presentar su dictamen, pero son prorrogables. En 10 días a veces no alcanzamos a estudiar un expediente o no alcanzamos a integrar el expediente. La prueba pericial debe ser idónea, guardar relación directa con la litis, que es la litis con la esencia legal del problema o de la demanda. Tiene que estar ligada 100% a los documentos que obran en autos, direccionada y orientada a resolver, pero quedará a la apreciación del juzgador. Debe tener conclusiones fundadas racionalmente. La prueba pericial es una tesis elaborada por un profesionista cuyos principales directrices deben ser los documentos que generan propiedad, sus antecedentes y las mediciones que realice en campo. El perito topógrafo en agrimensura requiere tener patente en su especialidad. Esto es indispensable. Tener práctica profesional en topografía, conocimiento sobre leyes y jurisprudencias, experto en catastro y agrimensura legal, tener una ética profesional intachable, colegiado y comprometido con la comunidad. El principal objetivo del dictamen pericial es establecer la identidad. Su tesis debe demostrar fehacientemente la existencia de una identidad o la ausencia de la misma, situación que debe plasmar en sus conclusiones. El método científico en la prueba pericial es el análisis del problema, la hipótesis, la observación, experimentación, comprobación y tesis. Me estoy yendo un poquito más rápido. De veras, porque ahorita va a venir la niña y me va a correr. ¿Cuáles son las etapas de la participación del perito en agrimensura? El nombramiento del perito, la elaboración del cuestionario, la aceptación del cargo, el trabajo de campo, los trabajos de gabinete de investigación, inspección ocular adminiculada con la pericial, presentación del dictamen en agrimensura, la defensa del dictamen, la junta de peritos, la reposición del proceso y la conclusión del caso. Debemos estar pendientes de todos los casos que llevamos. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener respecto al dictamen pericial? Antes de aceptar el cargo, hay que analizar el expediente. Un caso en especial, me nombraron en 1988, me nombraron perito y ahí voy, muy emocionado a aceptar el cargo.
Acepto el cargo y luego me dicen que es del Rancho Búfalo. El Rancho Búfalo está en Chihuahua y era de Caro Quintero, entonces ya no les platico más. Tuve que renunciar al peritaje porque tuvieron que llamar a un perito de la Procuraduría de Justicia para que fuera él el que dictaminara. Elaborar las preguntas junto con el abogado. Si les pregunto rápidamente, si les pregunto, ¿qué sabe un abogado? Aquí hay una abogada, no digan que nada. ¿Qué sabe un abogado de topografía? Nosotros tenemos que elaborar las preguntas junto con el abogado. Solicitar los planos y documentos que no obren en autos, determinar la esencia del dictamen, aceptar el cargo con pleno conocimiento de causa, contestar todas las preguntas aun cuando no sean parte de materia de agrimensura, ser claro y preciso en las respuestas, sí, no, cuánto, cuándo y dónde. No aportar pruebas ajenas al expediente, ser veraz en las respuestas y conclusiones. La prueba va dirigida al juzgador, no al cliente. Tú me contratas, pero yo adquiero mi compromiso con el juzgador y yo trato de ser sincero con mi cliente y decirle, pues estás mal, está bien, yo te lo hago, pero pues es más, ya no gastes en abogado, ya nomás gastes en el perito, ya se acabó el juicio. Según yo, son todas sí. He tenido 12 años en Real de Minas, allá en Zacatecas. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos.